El día de hoy vamos a platicar acerca de qué ha sido el comportamiento de los virus respiratorios. Sabemos que existe una infinidad de virus respiratorios que nos ocasionan problemas. Dentro de ellos, nosotros tenemos lo que es un comportamiento que ustedes pueden ir viendo en este gráfico que ahorita se los voy a describir, pero quiero que entendamos una cosa muy clara. Hoy día la biología molecular ha venido a revolucionar todo lo que es la epidemiología que nosotros podemos entender. ¿En qué sentido? Que hoy día podemos identificar todos esos virus respiratorios que antaño no sabíamos cuáles eran y que los atribuíamos quizás a padecimientos de origen bacteriano y no solamente de origen viral. Antes teníamos mucho la idea de que solo los niños se enfermaban de virus y que los adultos o los adultos mayores solamente se enfermaban de bacterias. La verdad es que hemos visto que eso es universal, se presenta a todas las edades y una de las cosas es que dentro de todos los virus respiratorios que más tenemos, nosotros vamos a señalar básicamente los adenovirus, los rinovirus, metaneumovirus, sincicial respiratorio, influenza, COVID, bocavirus, torquetavirus, etcétera. Toda la gama de virus que nos pueden ocasionar enfermedad respiratoria y recordar que antes atribuíamos un 15% de todas las infecciones respiratorias a los coronavirus. Coronavirus que existían y que a partir de que nos llegó la pandemia de COVID-19, se clasificó dentro de estos coronavirus un nuevo coronavirus que fue el SARS-CoV-2. Y este virus vino a cambiarnos la vida a todos. Quizás muchos de los que estamos ahorita viendo la plática, quizás algunos enfermamos. Yo les comparto, cuando enfermé de COVID y ocupé por 12 semanas el oxígeno, estábamos solamente atendiendo pacientes en terapia intensiva. Pero vamos a analizar y vamos a entender la temporalidad que tienen los virus respiratorios. Para esto, entonces, si nosotros vemos en lo que es el 2022 a 2024, tomen en cuenta que epidemiológicamente nosotros hablamos 52 semanas al año y hablamos de semanas epidemiológicas. Los virus respiratorios van a tener su auge a partir de la semana 40 epidemiológica. Esta corresponde aproximadamente en el mes de octubre y termina en la semana 20 epidemiológica, que corresponde hacia la segunda semana de mayo del siguiente año. Por eso vemos nosotros estos picos. Vean ustedes aquí en la temporalidad en el 2022, después de la pandemia, y vemos cómo en el 2023 prácticamente fue un pico muy bajo. No es lo que esperábamos. Nosotros esperábamos en el 2023 también un pico, pero ¿qué influyó aquí? ¿Qué pasó en el 2022? ¿Qué pasó en el 2023? Nosotros tuvimos algo que conocemos como silencio inmunológico. ¿A qué me refiero con silencio inmunológico? No estuvimos expuestos a todos estos virus a los que estábamos expuestos todo el tiempo. Y por eso es que tuvimos una disminución. Además, tuvimos también una cosa muy importante, además del confinamiento, del lavado de manos, del uso de cubrebocas, el evitar aglomeraciones, evitar todo esto, nos disminuyó la exposición a estos virus respiratorios. Pero para el año de 2023, 2024, nuevamente empezamos a retomar este pico de enfermedades. Por eso es que vemos aquí, ustedes lo ven, COVID-19 reflejado en color anaranjado. Vean cómo el porcentaje de consultas en un servicio de urgencias fueron empezando a caer. Sí, pero ¿qué sucedió entonces con virus de influenza? Nosotros sabemos que influenza año con año estaba, pero si retomamos o recordamos 2020, que fue la pandemia, y 2021, prácticamente se abatió el 90% de las infecciones respiratorias por influenza. Y esto lo vemos entonces que en el 2022 empieza a subir, temporada 2022-23, 2023-2024, vean, se mantuvo baja la prevalencia de enfermedad de influenza. Pero vean ustedes aquí uno más que empezó a aparecer en el escenario porque empezamos a identificarlo. Empezamos a hacer pruebas para identificar virus incisional respiratorio y por eso empezamos a ver que había otro que hacía ruido. Pero hay que tomar en cuenta que esto son visitas a un servicio de urgencias. Pero cuando vamos a hospitalizaciones, vean cómo virus incisional respiratorio empezó a tomar un gran papel a partir de 2022 por todas estas identificaciones que empezamos a hacer.
2023, vean ustedes cómo otra vez aquí empieza a subir. Pero vean cómo influenza y COVID seguían teniendo las palmas en hospitalizaciones, en todos nuestros pacientes en los hospitales. Yo les comparto, yo trabajo en un hospital pediátrico y ahorita les voy a enseñar los datos que tengo de mi propio hospital. En urgencias, ven ustedes cómo en el año del 2023 a 24, que fue la temporada anterior a esta que estamos viviendo, vean nuevamente cómo influenza empezó a tomar otro pico más y fue ascendiendo en la prevalencia. Afortunadamente, COVID tuvo una situación que ahorita lo vamos a señalar, que fue tener un equilibrio ecológico y eso disminuyó la carga de enfermedad de COVID, al menos en hospitalizaciones. Y sincicial respiratorio empezó a tenerse en el escenario nuevamente para poder entender mucho del comportamiento epidemiológico. Vean ustedes las hospitalizaciones. ¿Qué fue lo que más nos hospitalizaron? Fue sincicial respiratorio. Vean, esta temporada nosotros en el 2023-2024 tuvimos una gran cantidad de hospitalizaciones por virus sincicial respiratorio, pero esto fue debido a que tuvimos oportunidad por fin de hacer diagnóstico molecular o diagnóstico que pudiéramos tener a disponibilidad identificando virus sincicial respiratorio que antes no hacíamos. Influenza lo veníamos haciendo, recordarán ustedes, les tocó seguramente al igual que a un servidor vivir la pandemia del 2009 de influenza. Recordarán esos escenarios de México mostrándose al mundo con un cubrebocas en el metro. Entonces, esto de influenza lo vamos viendo nosotros que lo tenemos también presente, pero afortunadamente no fue tanto. Sabemos y entendemos que influenza cada 10 años está teniendo un pico de incidencia mayor en relación a los años previos. Y entonces, ¿qué sucedió con COVID? Fue disminuyendo afortunadamente. Esto al irse disminuyendo, hay que recordar con estos datos que les voy a mostrar ahorita, cómo la Dirección General de Epidemiología, una vez que concentra todos los datos acerca de las enfermedades respiratorias, nos enteramos de cómo estamos viviendo. Antes de la pandemia, si yo me ubico en el 2018, 2020, 2019, antes de que se declarara lo que es los primeros casos a finales del 2019 de COVID-19, recordarán que México reportaba en promedio 25 millones de infecciones respiratorias por año. ¿Esto qué significa? Que en tu consultorio, en tu centro de salud, en tu hospital, todo lo que reportamos a través de la plataforma del SUIBE, que son todas las enfermedades de reporte, nosotros subimos esa información, llega primero a una jurisdicción sanitaria, después llega a un estado y después llega a la federación y se integra toda esta información epidemiológica y lo que nos permite hacer a nosotros entonces es saber cuántas enfermedades respiratorias tenemos. Pero yo solamente les hago un hincapié siempre que vemos estos datos, porque pueden ser engañosos. ¿Cuántos mexicanos somos? Somos en promedio alrededor de los 120, 130 millones en estos años que estoy hablando, en los últimos prácticamente 7 años. Si estamos entre 120, 130 millones de habitantes en México, ¿ustedes creen que solo 25 millones de personas se enfermaron una sola vez en el año? La verdad es que no. Entonces, tenemos un subregistro en esta situación, pero son los datos duros que tenemos y tenemos que analizarlo. Si en promedio un niño sabemos que se enferma 6 a 8 veces por año y si va a guardería se va a enfermar más, esos episodios no son contabilizados muchas veces. Entonces, vean ustedes cómo para el año que fue aquí, que vemos en el 2020, tuvimos alrededor de 10 millones de episodios, ¿sí? Y si vemos nosotros después también, en el 2022, perdón, en el 2021 fueron 10 millones, vean cómo para el 2022 fueron 16 millones. ¿Qué sucedió aquí? Uno, todavía seguíamos con miedo del COVID, no salíamos mucho. Ustedes pueden encontrar personas todavía con cubrebocas, con careta, que no quieren saludar. Ustedes ven cómo, por ejemplo, los que profesan el clero y que están en misa, nada más se saludan de un gesto, ya no se dan la mano como antes. Muchas veces todo ese saludo de beso se perdió en mucha de la población mexicana y eso disminuyó entonces los episodios. Si antes teníamos 25 millones y en el 2000
2021 tuvimos 10 millones y vean en el 2022 16 millones, quiero decirles que en este año la situación se fue hacia arriba otra vez y estamos en los mismos niveles que teníamos en esos años. Si vemos también la distribución por edades, todo el mundo tenemos la idea de que los niños y los grandes son los que se van a enfermar. Y eso no es una realidad, nos enfermamos todos. Si vemos los grupos de edad, efectivamente, si concentro yo los menores de 5 años, que son todos estos casos de las neumonías hospitalizadas, pues obviamente se va a ver que se marcan con mucho los menores de 5 y los mayores de 65 años. Pero está presente en todas las edades, todos estamos involucrados. Lo vimos con los datos de COVID. ¿Qué sucedió? La población económicamente activa que tenía que salir a trabajar en la que se enfermaba. Entonces, nuevamente, si vemos para el 2022 lo que son las enfermedades, pues también esto se vio reflejado a todos los grupos de edad. Vean ustedes, estos son datos que tenemos nosotros de 3 temporadas de COVID, de influenza y de sincicial respiratorio en el hospital pediátrico. Es un hospital pediátrico de 180 camas el que tenemos aquí en Toluca. Y vean ustedes cómo sincicial respiratorio, vean las 3 temporadas. Se llevó las palmas en hospitalizaciones en nuestro hospital. ¿Y esto por qué? Bueno, nosotros contamos con un laboratorio de biología molecular. Eso no lo tienen todos los hospitales, por desgracia. Pero tenemos que buscar la forma o alternativas de poder hacer diagnóstico. Vean ustedes cómo lo que fue influenza prácticamente estuvo muy bajo, muy bajo. Vean en verde cómo estuvo muy bajo en comparación de sincicial respiratorio. Si vemos COVID, afortunadamente cada vez son menos las hospitalizaciones por COVID. Y esto pues nos ha ayudado a nosotros a entender cada vez que vemos una imagen de esta, yo se los juro, nadie lo olvida. ¿Cuántos perdimos un familiar cercano? ¿Cuántos perdimos un amigo? ¿Cuántos estuvimos enfermos? ¿Cuántos fuimos a dar a un hospital? ¿Cuántas personas estuvieron intubadas por darles el soporte vital? Esta imagen, yo se los juro que nadie lo quiere volver a vivir en su vida. Esto nos habla a nosotros de todo lo que vivimos, toda esa situación que nos dejó una ansiedad, una depresión en la comunidad adolescente que no estaba acostumbrada a estar en un encierro total. Esto nos ha afectado bastante. Y recuerden, por ejemplo, hablando un poco de COVID, existen diferentes países que contribuyen con la Organización Mundial de la Salud y que tienen centros de referencia para identificar lo que es SARS-CoV-2, saber cuál es el comportamiento que estamos teniendo. Recordarán ustedes que empezamos, híjole, al inicio, ya tenemos una variante, tenemos alfa, ya no es el virus salvaje de Wuhan, ahora tenemos alfa, no, ahora salió beta, no, ahora salió gamma, ahora delta, y así nos fuimos consumiendo todo el abecedario griego hasta que empezamos a hacer sus variantes, que ahorita las vamos a comentar. Entonces, existen más de 36 laboratorios en 21 países y México contribuye con el INDRE. Ustedes conocen perfectamente el INDRE, que por excelencia es nuestro máximo representante en el país. Entonces, este nos está permitiendo a nosotros conocer cómo estamos teniendo un comportamiento global. Si recordamos un poquito de la estructura del virus de SARS-CoV-2, donde sabemos que tiene proteínas estructurales y proteínas no estructurales, pero de una de las proteínas que más nos llamó la atención siempre fue la proteína S o proteína Spike, porque esta fue la que sufrió las mutaciones y fue lo que hizo que se hiciera el cambio de nomenclatura constantemente. Todo esto nos llevó entonces, y quiero pedirles que no pierdan de vista una proteína estructural, una proteína N, porque al final hablaré un poquito más de ella para entender qué es lo que hacemos en una prueba rápida de identificación de SARS-CoV-2. Y entonces, en la evolución, nosotros lo que hemos visto con COVID-19 es que recordarán que hacíamos estas variantes y todo el mundo estaba atento nada más en la televisión, y ya esta variante y esta otra variante. Afortunadamente, en ese equilibrio ecológico del que yo hablo, el virus entre la enfermedad natural, entre vacunación y entre lo que fue toda la interrelación y el contagio que tuvimos entre todos, el virus fue cambiando y se fue adaptando al ser humano. Es decir, el virus se hizo más contagioso, pero menos virulento. Es decir, patogenicidad fue mayor, pero la virulencia disminuyó. Entendiendo virulencia es
qué tan grave va a ser que me enferme por COVID-19. Si hoy les digo yo a ustedes, ¿te asusta enfermarte hoy día de COVID-19? Quizás algunos me digan todavía que sí, pero muchos de los jóvenes, muchos de la población en México no les da temor. Y yo les pregunto, simple y sencillamente hagamos una reflexión. De los que estamos ahorita escuchando esta plática, ¿cuántos nos aplicamos una vacuna contra COVID-19 del nuevo serotipo de JN1 en el mes de diciembre del año pasado o en enero y febrero de este mes? Les voy a decir, la industria farmacéutica invirtió y trajeron a México, y en la primera temporada que se liberó, que ya no fue el gobierno quien pagó todas las vacunas, sino que nos tocaba comprarlas, no se logró vender más de 50,000 dosis en un país de 130 millones de habitantes. ¿Dónde está la responsabilidad que queríamos? Segundo, en este año, en esta temporada 2024-2025, fueron todavía menos de esa cantidad. Mucha de la vacuna fue regalada porque no la querían, no se la querían poner. Prefirió la población de México acudir a lo que fue un centro de salud a que nos pusieran una vacuna caducada, una vacuna que no tenía actualización, pero era gratuita. Entonces, son situaciones que tenemos que entender como un fenómeno que sucede en nuestro país. Y todos estos cambios, vean ustedes a lo largo del tiempo cómo fue cambiando y empezamos a tener esta gran variante de Omicron, que fue la JN1, esta que vemos en morado, y que fue siendo sustituida por una subvariante de la propia JN1 que fue KP1, KP2, KP3. Todo esto fue lo que empezamos a ver y esta es la vacuna que nos pusieron en este año pasado. Aquí están nuevamente las variantes que vamos teniendo. Ven ustedes cómo derivan justamente de esa variante JN1 y de las cuales tuvimos KP2 y KP3 con sus diferentes FLIR y de FLIR que son modificaciones muy específicas que está teniendo el virus. Aquí está un mapa genómico de lo que es el virus de SARS-CoV-2 y entonces aquí siempre las preguntas fueron, oye, ¿cómo identifico entonces al virus? La biología molecular, ¿qué me va a identificar? Son tantas variantes. Bueno, tenemos una estructura del virus. Tiene mutaciones, sí, pero yo tengo una estructura, un genoma, que es el que voy a detectar. Pero también produce antígeno, también produce algo que puedo identificar y que debo de tener la oportunidad de mejorar o entender cómo poder hacer un diagnóstico claro y decirle a un paciente si tienes esta enfermedad. Comparto, en el hospital privado para el que yo asesoro como epidemiólogo, un hospital privado, tiene como política, todavía hasta hace unos meses se suspendió por fin, hacer prueba de detección de SARS-CoV-2 a todos los ingresos hospitalarios. Eso es una situación. Y teníamos dos formas, detección de antígenos, detección de biología molecular. Esto es una de las cosas que a veces nosotros debemos entender el contexto de cada paciente. Si vemos aquí en estos colores nuevamente cómo todas esas variantes están cambiando de una forma impresionante y esto sucede porque cada vez que se replica el virus está teniendo una oportunidad de equivocarse constantemente en su formación y eso es lo que hace que tengamos esas mutaciones. Recordarán ustedes, nos quedamos todos en el XS, la última variante de SARS-CoV-2, y esto todavía recuerdo que sacaban en la televisión, XS, la nueva variante de COVID y cómo nos va a ir, etcétera, etcétera. La verdad es que afortunadamente, insisto, el virus se adaptó al ser humano y el humano al virus. Y esto hizo que entonces la gente ya no muera. ¿Por qué no se vacuna la gente? Porque no se está muriendo. ¿Por qué no me hago una prueba para detectar? Porque no me estoy muriendo. ¿Pero qué está pasando? Yo no me muero porque no tengo un factor de riesgo, pero quizás vivo en casa con alguien que pueda tener una enfermedad que puede potenciar una infección por SARS-CoV-2 y entonces puedo tener un familiar cercano que pueda morir por mi responsabilidad de no hacerme un diagnóstico de saber si tengo o no tengo lo que es COVID-19. Vean ustedes lo que reporta la Dirección General de Epidemiología aquí en México. Este es el comportamiento en los grupos de edad, todas las edades, pero ¿quién muere más? Vean ustedes los mayores de 65 años. Entonces, es una obligación que tengamos que ofrecer pruebas diagnósticas en infecciones respiratorias para los virus que nosotros podemos hacer detección. Hablando un poquito de virus sincicial respiratorio, tradicionalmente nosotros conocíamos
y comentábamos siempre, afecta y produce bronquiolitis en los menores de 2 años. Y los niños en los hospitales, lo que más se llega a meter como diagnóstico de neumonías son ocasionadas como agente número 1, virus sincicial respiratorio. Cerca del 80% de las neumonías hospitalizadas en los menores de 2 años correspondían en nuestro hospital, por ejemplo, a virus sincicial respiratorio. ¿Y qué pasaba con los adultos? ¿Se enfermaban también de sincicial respiratorio? Antes no hacíamos diagnóstico. Hoy día hacemos diagnóstico y nos damos cuenta de toda esta carga de enfermedad que nos está produciendo sincicial respiratorio. Vean ustedes, más de 33 millones de episodios de infecciones respiratorias asociadas a este virus y con más de 3.6 millones de hospitalizaciones. Esto colapsa sistemas de salud. Más de 26.300 muertes intrahospitalarias. Y si nos vamos en especial a los menores de 6 años, perdón, de 6 meses, más de 6.6 millones de infecciones por este virus y más de 1.4 millones de hospitalizaciones. Vean ustedes, esta carga de enfermedad es de verdad muy importante porque hoy aprendimos que los adultos enfermamos también por virus sincicial respiratorio. Aquí vemos ese genoma, esa estructura del virus, donde dos de las proteínas importantes que tiene, que es la proteína de fusión y la proteína G, que llega a tener, pero todas esas proteínas estructurales y no estructurales que tiene el virus nos van a permitir identificar a través de diferentes pruebas que podamos tener, o bien lo que es la presencia de la nucleocápside que puedo tener y que la puedo identificar y que ahorita haremos un mapeo hacia el final para entenderlo un poquito más. ¿Esto qué me puede ocasionar? Bueno, sincicial respiratorio, sé que al igual que todos los virus respiratorios, una persona que tenga factores de riesgo, y todos recordamos bien los factores de riesgo de sobrepeso, de diabetes, de hipertensión, de enfermedad renal, pacientes neumópatas, cardiópatas, todos estos los entendimos como factor de riesgo para cualquier infección. Y todas estas infecciones entonces a nosotros nos van a hacer que tengamos que entender el contexto de cada uno de los pacientes para que yo comprenda por qué tengo que hacer el diagnóstico en cada uno de mis pacientes. Entonces, hay que saber que este virus, al igual que todos los respiratorios, llegan al epitelio respiratorio, un epitelio cilíndrico, ciliado, estratificado, y que vemos cómo afecta y acumula las secreciones y que eso va permitiendo que se vaya interiorizando en ese epitelio respiratorio y que me vaya afectando cada vez más a lo que es este epitelio que va a ser afectado y que va a presentar toda esa sintomatología y que esto, por supuesto, va a hacerse que se propague cada vez más en el organismo y que ocasione un cuadro respiratorio grave como una neumonía. ¿Sí? Si vemos la tasa de incidencia, y hoy vemos muy bonito que lo clasifican en países de altos ingresos, países de bajos ingresos, medianos, bajos, etcétera. Cuando nos preguntan a nosotros, oye, ¿y México de cuál es? Yo les digo, pues tiene todo, tiene primero, segundo y tercer mundo. Si me voy a Santa Fe y si me voy allí en Puebla, a la Angelópolis, y me voy a las orillas de Angelópolis, pues estoy en dos mundos distintos completamente. Entonces, vean ustedes cómo la tasa de incidencia en los niños es importante y vean en México el número de episodios que vamos teniendo de infecciones reportadas, lo que es una incidencia por cada 1,000 niños por año. En México, entre 48 por cada 1,000 niños. Es demasiado. Es mucha la carga de enfermedad. Afortunadamente, al igual que todos los virus respiratorios, pueden tener un cuadro asintomático, leve, moderado o severo. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros entender todo ese contexto global de lo que estoy hablando y tratar de comprender por qué debo de hacer diagnóstico y debo de estar preparado como clínico, debo estar preparado como médico para atender a mis pacientes cuando me lleguen a mi consultorio, porque desde allí parte todo lo que es un programa de atención adecuado para el paciente y todo el contexto de su familia. Vean ustedes aquí, si yo me voy por temporada, como en el último trimestre del 2023 nosotros publicamos este trabajo con el Laboratorio de Biología Molecular y vean cómo octubre, noviembre, diciembre y enero
sincicial respiratorio. Vean los casos en pediatría. Noviembre es el mes en que más voy a tener este tipo de enfermedades. Se los juro que si hacen una prueba ustedes entre noviembre y diciembre, pero en específico el mes de noviembre en México, se los aseguro que una prueba de detección de virus sincicial respiratorio, lo que les va a dar positiva en un muy alto porcentaje. Si vemos entonces los casos de influenza que hubieron en ese 2023 comparados contra sincicial respiratorio, son pocos, pero sí los hay. Entonces es importante que yo busque estos virus respiratorios. Y si tengo pruebas que yo en mi consultorio, lo que hoy llamamos el point of care, todo esto que estamos viendo, si buscamos una legislación en México acerca de los point of care, no vamos a encontrar más que la referencia, tal vez en 2 normas y en una ley general de salud, pero no está del todo regulado. En México nos hace falta que COFEPRIS se ponga un poquito más, sentarse a la mesa y ver qué es lo que tengo que poder autorizar en cada uno de los centros hospitalarios y en cada uno de los centros de consultorios. ¿Por qué? Porque es importante que los tenga, porque puedo hacer detección. Si yo les digo, por ejemplo, un caso de alguna enfermedad de transmisión o transmisible o prevenible por vacuna, y yo la detecto en mi consultorio, esa no va a ser registrada por la Dirección General de Epidemiología. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propios estándar y dice, solamente si tiene esta prueba va a ser positivo para mí. Si tú me das una prueba diferente, no te la voy a validar. Bueno, está bien. Eso para los datos estadísticos, pero el paciente no vive de los datos estadísticos. El paciente vive de tu oportuna intervención como clínico, de tu oportuno tratamiento adecuado que lo inicies, ¿sí? Vean ustedes, entonces, sincicial respiratorio tiene 2 tipos, el A y el B, y podemos nosotros identificar muchas veces si se trata de un A o de un B. Esto es importante que lo recordemos. Si vemos y decíamos, es que solo los niños, no. Este metaanálisis que está aquí, esta revisión sistemática que les presento, habla de cómo en los pacientes adultos está presente y la mortalidad que pueden tener los pacientes adultos. Es por ello que nosotros tenemos que buscarlo en todas las edades, enfáticamente. No puedo casarme con la idea de que solo los niños se enferman. No, los adultos nos enfermamos también y nos enfermamos mucho y podemos tener mayor riesgo de mortalidad. Y no se hable si somos más de 65 años de edad, el riesgo es muy alto. Es por ello que ustedes seguramente en lo que viene ya a partir del día de hoy, puedo decirles que van a empezar a escuchar bastante de la vacunación contra virus sincicial respiratorio, algo que no teníamos. Es un boom mundial. En los congresos, en los foros mundiales en los que hemos tenido oportunidad de participar, y el último que estuvimos, que fue en Viena y que fue en Bucarest, esos 2 congresos europeos, se los juro, lo que más le apuestan hoy día es vacunación contra virus sincicial respiratorio y detección, es decir, diagnóstico de los virus respiratorios, porque es lo que más mata gente. Y van a escuchar seguramente, y los invito, que además, cuando sea la oportunidad y tengamos, hay que aplicarnos esa vacuna porque nos va a proteger con mucho. Si hablamos ahora un poquito de virus de influenza, la verdad es que yo quisiera extenderme horas hablando de todo esto que me apasiona de estos virus, pero tengo que hablar de 3 virus muy concretamente porque son algo que podemos nosotros identificar en el consultorio. Y miren ustedes, cuando hablamos de influenza, influenza es uno de los padecimientos que se conocen milenariamente. Tenemos en la historia muchos de los casos de influenza y recordarán ustedes cuando dijeron, es que tenemos influenza H1N1 y que la pandemia, Dios mío, y que nunca había existido. No, sí tenemos, pero hay que recordar, estos piquitos que tiene aquí el virus de influenza son 2 proteínas que tiene, una hemaglutinina y lo que es una neuroaminidasa, el H y el N. Y entonces nosotros lo que tenemos es que hay que recordar que este H y N es lo que hace que se clasifiquen H1N1, H1N2, y ahí denle del H pónganse 17 y del N pónganse 9. Hagan todas las combinaciones posibles y entonces van a encontrar que existen demasiadas combinaciones. Ahora,
El comportamiento de influenza en este último año, 2024 a 2025, vean cómo es estacional nuevamente. Estamos empezando a hablar mes de octubre del año pasado, de lo que fue octubre, cómo empieza a elevar, octubre, noviembre, diciembre, vean ustedes aquí, enero, y vamos febrero, marzo, abril, y empieza a caer. Esa es la temporada de los virus respiratorios. Lo aprendimos perfectamente con influenza. Después de la pandemia, pensamos, y junto con el cambio climático, que iba a cambiar mucho. Hemos visto, y ustedes recordarán, no me dejarán mentir, que todavía en el mes de mayo, junio, se presentaban casos de influenza y que los detectábamos. ¿Pero por qué los detectamos ahora más? Porque tenemos esa oportunidad de hacerlo en el consultorio y no solamente en los hospitales. Entonces, toda esta curva que vamos viendo de enfermedad de virus de influenza, por supuesto que nos permite entender que afortunadamente el cambio no se hizo, pero no es algo que esté lejos de que podamos entenderlo. Si vemos la proporción de los casos, vean ustedes aquí en el 2019-20, vean cómo el comportamiento comparado con el 2021 y 21-22, pues estos virus realmente siguen teniendo esa temporalidad y entonces sabemos de maneras cómo podemos y cuándo tenemos que buscar más enfáticamente esos virus. Y entonces vean ustedes el porcentaje mensual de pruebas de influenza que dieron positivas tan solo en un solo día de las pruebas realizadas reportadas en el mundo. Vean, de influenza, este es un porcentaje muy bajo, menor al 5%. En México anduvimos entre un 5 y 10% todavía en el mes de junio. Si yo les dije hace rato que la temporada de influenza y de los virus respiratorios es de la semana 40 epidemiológica a la 20 y que la 20 terminaba el 15 de mayo aproximadamente, ¿cómo es posible que México siga teniendo un 5 o 10% de positividad de virus de influenza en nuestro país tan solo en un solo día? Entonces, esto nos hace comprender que tenemos que seguir haciendo una vigilancia y que es bien importante que yo pueda hacer un diagnóstico en mi consultorio para que pueda favorecer y entender esto. Miren, aquí está esquemático, lo que yo les decía, la H y la N, que son esas proteínas que tiene y que nos puede llevar a tener todas estas combinaciones hoy día, más de 200 potenciales combinaciones. Este virus lo hemos estudiado mucho y hemos entendido que los cambios graduales, esos cambios pequeños que yo ejemplifico casi siempre con mis alumnos en la universidad, es cuando tú tienes un drift, imagínate que tienes a tus alumnos sentados en el aula y que a uno lo cambias atrás y a uno de atrás lo pasas adelante. Ese es un drift, porque existe un cambio puntual en la secuencia de aminoácidos, pero si tú tienes un cambio grande y dices cambio toda la fila de adelante y ahora los paso atrás y toda la fila de atrás los paso adelante, tienes un gran cambio y eso es lo que se conoce como un shift, ¿sí? Esto es la historia de la influenza. Recordarán la influenza española que mató de entre 50 y 100 millones de personas, ¿sí? La influenza de Hong Kong, lo que fue la del 2009 que vivimos. Entonces, influenza es algo que ha sido estudiado a lo largo de toda la vida del ser humano y nos ha permitido ser el prototipo de los virus respiratorios que más conocemos y que entendemos que la mayoría se comportan como este. ¿Qué sucede con el virus de influenza? Ah, mira, tengo una carga de enfermedad importante. Si yo dije hace rato de sincicial respiratorio, el número de millones de casos, vean ustedes en Estados Unidos tan solo en una década los costos directos de atención médica, más de 3.2 billones de dólares, que fue lo que gastaron en la atención de estos pacientes, con 8 billones de dólares en costos indirectos, que significa pérdida laboral, el tener que estar en lugar de hacer otras actividades que habitualmente haces, perder todo eso, los días escolares, los días calidad de vida que estás teniendo, las hospitalizaciones entre 140,000 a 710,000 hospitalizaciones en esta década nada más, y los casos reportados en más de 9 millones y hasta 41 millones. Es demasiado la carga de enfermedad. Pero, ¿por qué siempre volteamos a ver los datos en Estados Unidos? Los volteamos a ver porque son los que hacen más
datos epidemiológicos y por qué hacen más pruebas. Recientemente tuve rotando conmigo 2 chicas de España, de la provincia de Galicia, donde ellas me decían, doctor, es que ustedes aquí hacen demasiado clínica. En España tenemos mucho recurso, pedimos tantas pruebas, pero hay veces que no entendemos qué estamos viendo. Y no se trata de pedir pruebas nada más por tenerlas. Dice, estoy sorprendida. Las 2 chicas me decían, quisiéramos estar aquí un año completo, no solamente un mes. ¿Por qué? Porque aquí estoy viendo paciente, estoy tocando paciente. Me dicen, allá no vemos el paciente, solamente nos comentan el caso, pídele esta prueba y pídele esto, y vamos a ver qué es lo que voy a atender. No, nosotros tenemos esa gran riqueza en México, que primero hago clínica y que me voy a apoyar con una prueba para entender mejor el contexto. Y ahorita voy a hacer un comentario acerca precisamente de estas pruebas que hoy día creo yo y estoy convencido que debemos tener en nuestro consultorio. Vean ustedes también cómo cuando yo tengo una infección por influenza, toda la gama de sintomatología, que no quiero ser repetitivo con tanto que hemos aprendido con COVID, tantas pláticas que dimos, tantas pláticas que escuchamos, tanto que hablamos en todos los hospitales, era lo único que prácticamente hablamos durante 3 años, COVID, 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 COVID. Y entonces vamos viendo cómo este virus, cuando te va afectando, y esto es una microscopía electrónica muy bonita que me gusta siempre poner, porque vean, de tener un cepillo tan bonito en el epitelio respiratorio, yo les digo, una alfombra preciosa que tenemos, vean cómo a 3 días de infección esa alfombra prácticamente la estoy haciendo añicos, y a 7 días de infección está toda destrozada. Eso pasa con la inmensa mayoría de los virus respiratorios. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que influenza no es solamente un resfriado común, pero el resfriado común me lo pueden condicionar otros virus más. Pero si yo identifico los 3 más potenciales que se pueden complicar en mi consultorio, pues estoy aportando mucho y dando una atención adecuada a mi paciente para que yo pueda favorecer su recuperación y desde luego evitar más número de casos. Si nos vamos entonces, ¿cuáles serían clínicamente los diagnósticos? ¿Cómo puedo diferenciar? Yo se los juro que no tengo toda la capacidad, y yo no sé quién sí la pueda tener, de decir, este es solamente un resfriado, eso es influenza, eso es COVID y eso es sincicial respiratorio. La verdad es que no tengo ojos de biología molecular que así como Superman avienta sus rayos láser o sus rayos infrarrojos para poder ver. La verdad es que no es posible. Sin embargo, se intenta a veces, algunas veces, no nos quedaba de otra, no teníamos pruebas, pero hoy día que tenemos oportunidad, debemos siempre buscar intencionadamente hacer una búsqueda intencionada de estos virus que pueden tener un tratamiento. ¿A quién le hacíamos una prueba ambulatoria de influenza? ¿Cuáles eran las guías que nos daba la Sociedad Americana de Infectología para decir, oye, sí, hazle una prueba de influenza a este paciente? Y les digo influenza porque es el que, insisto, era el que más se conocía. Y esto lo aprendimos y después fue igual para COVID. Y estoy seguro que pasado mañana va a ser igual para virus sincicial respiratorio. Entonces, se buscaban los pacientes de alto riesgo, los que tenían un inicio agudo de los síntomas, pacientes en riesgo de complicaciones, a quién sí, a quién no. Y si estaba en temporada de influenza, es decir, de circulación de los virus, para saber si le hacía una prueba ambulatoria a estos pacientes. Entonces aquí vemos, y en este otro cuadro decimos, a los hospitalizados les hago prueba o no les hago prueba. La verdad es que por fortuna, yo puedo decir es que ya en hospitalización es una situación distinta al consultorio, pero siempre que haya la oportunidad, yo creo que tenemos que hacer las pruebas. Cuando sospecho influenza, voy a tamizar y buscar influenza. Si sospecho sincicial respiratorio, voy a tamizar y voy a buscar sincicial respiratorio. Estoy convencido de que eso tenemos que hacer. Eso es una buena práctica médica, pero desde luego debo de hacerlo con responsabilidad y con el cuidado que debe de ser. Si vemos, por ejemplo, cómo puedo aislar un virus, en este caso de influenza, ¿en qué momento lo puedo hacer? Tampoco hay que caer en el exceso de que, pudo haber tenido influenza, le voy a hacer una prueba para ver si tuvo. No, las pruebas se hacen en la persona que tiene una fase aguda, en la persona que tiene sintomatología y que yo quiero probar para dar un tratamiento dirigido.
De todos los virus que hablo, respiratorios en este caso, el único que tiene tratamiento directo, todos ustedes lo saben, es influenza. Utilizamos un inhibidor de neuraminidasa y ese es el que utilizamos más, el oseltamivir. Desafortunadamente contra COVID aprendimos que ninguno de los virus sirvió. La verdad es que, perdón, ninguno de los antivirales tuvo utilidad. Hablamos del remdesivir que inicialmente fue, o más bien originalmente fue para tratar ébola. No nos dio el resultado que esperábamos. Disminuía carga, pero no destruía el virus. Empezamos a conocer otros antivirales, no tuvieron utilidad. Entonces el sistema inmunológico es lo único que nos iba a ayudar. Pero si yo entiendo y lo identifico, voy a no caer en ese exceso de decir, probablemente sea una bacteria y voy a utilizar antibiótico, 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 antibiótico. Y la consecuencia de usar tantos antibióticos, ¿cuál es? Lo que estamos viviendo, las resistencias antimicrobianas tan terribles que nos están matando a muchos pacientes en los hospitales y que para el 2050, después de lo que son el cáncer, va a ser la segunda causa de muerte más frecuente. Inclusive se proyecta que pueda rebasar esa y ser la primera causa de muerte. Solamente piensen, cada uno de los que estamos aquí, la última vez que me enfermé de un resfriado, si tomé o no tomé un antibiótico. Y si yo puedo detectar que tengo un virus y sé que no voy a requerir un antibiótico, puedo contribuir entonces a mejorar esa expectativa de vida de todos los mexicanos. Existen pruebas y aquí voy a hacer un acotamiento. Recordarán ustedes que cuando salió el COVID y decíamos, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Si biología molecular no está al alcance de todos los hospitales. Y que dijeron, mira, tráete unas pruebas de detección de inmunoglobulinas y tráete la detección de IgM, IgG para SARS-CoV-2. Y que salieron, ustedes recordarán, la COFEPRIS diciendo, es que no son buenas esas pruebas. Sí, estoy de acuerdo. Para la expectativa que teníamos en ese momento, no. Pero después tuvimos una detección de antígenos y, oye, sí, pero a ver, haz de prueba de biología molecular a 130 millones de mexicanos. Es una locura, no puedes. Necesitas alternativa. Y entonces es donde aparecen pruebas rápidas de antígenos que la sensibilidad, que es la capacidad que tiene una prueba de detectar enfermedad, va a ser variable y debo de tomar ese contexto. Por eso yo lo decía hace rato, si yo lo hago en un paciente que está sintomático, en un paciente que va comenzando y que veo que puedo realizarle la prueba, la tengo que hacer. Pero no se vale hacerle a alguien que está sintomático nada más para ver si lo tiene o no lo tiene. Tampoco se vale a aquel paciente que ya pasó y que tiene más de 10 días de que se enfermó. Tengo que hacerlo en la fase aguda, porque es donde mayor carga viral voy a tener y puedo detectar antígenos y puede subir esa eficiencia tanto como hasta el 80-90%. Es por eso que en todos los estudios ustedes van a encontrar que les dicen entre 40 y 80. Sí, pero puede ser hasta 80-90% si la optimizo y la hago en la fase aguda. Por eso es importante que haga en mi consultorio esa prueba para que yo pueda detectarlo, porque si dejo pasar 3-4 días en lo que vamos a ver cómo te va con el tratamiento médico que te voy a dar, pues entonces son cosas que nos van a cambiar. ¿Cómo puedo hacer para diferenciar entonces, ya concluyendo un poquito más, las infecciones respiratorias agudas? Pues quisiéramos hacer un panel donde hiciéramos todos los virus respiratorios. Eso no es posible. Y además esas pruebas van perdiendo más sensibilidad. Recuerden que es lo que conocemos como el high flex o el low flex. Todo esto, cuando yo puedo hacer más de 80 tamizajes, es el high flex. Si hago menos de 80, estoy con un low flex. Todas las pruebas moleculares que hoy día podemos hacer habitualmente que están disponibles son low flex. Pero tengo otras pruebas, tengo otras alternativas y esas son al alcance de todos los que podemos tener oportunidad de estar frente a un paciente. ¿Y cuáles son esas que voy a tener oportunidad? A ver, vamos a ver, aquí ya no me corre. Ahí está. Tengo esto. Tengo un inmunoensayo de flujo lateral. El inmunoensayo de flujo lateral que voy a tener, donde yo en una membrana voy a tener precisamente
una, perdón, una detección a través de esta membrana, una difusión, donde yo voy a buscar antígenos y voy a buscar específicamente en una prueba, si voy contra COVID-19 o SARS-CoV-2, voy contra un anticuerpo que tiene contra la proteína estructural N de COVID. Recordarán que yo les mostré ese genoma y les dije, esta es la que va a ir a detectar. Yo puedo hacer una prueba rápida donde voy a detectar esto a través de esta membrana que va a estar cubierta de oro precisamente, que es uno de los marcadores que tiene, para ayudar a captar esa reacción de antígeno-anticuerpo. Si voy contra influenza, voy a detectar influenza A o influenza B y esas partículas precisamente cubiertas de oro que van contra, perdón, de un anticuerpo contra influenza A, influenza B y también un anticuerpo específico que recubre las partículas de sincicial respiratorio, básicamente contra la nucleoproteína. Y entonces en ese inmunoensayo de flujo lateral, yo puedo detectarlo y hay que recordar que existen diferentes membranas y que estas membranas, si van a una velocidad rápida, van a ser menos sensibles, menos capacidad de detectar. Pero si son más lentas, la movilidad que van a tener mayor sensibilidad. Y eso es lo que hoy día, la verdad, a mí me encantó cuando me encontré, de verdad, se los digo en redes sociales, a pruebas rápidas porque yo tenía siempre mis dudas y decía, a ver, como infectólogo, ¿qué puedo ofrecer? Y honestamente, cuando los encontré y empecé a revisar qué es lo que hacen, qué tienen, me interesó muchísimo. Y es por eso que hoy estoy aquí con ustedes, en este combo de pruebas rápidas. ¿Las puedo hacer en mi consultorio? Sí. Nada más acuérdense, debo hacerlo con mi equipo de protección, no nada más llegar y a ver, ábrame la boca o ábrame, usted déjeme, le pongo en la nariz un hisopo y déjeme, ahorita lo voy a hacer todo y lo voy a preparar. No. Tengo que hacerlo con mi equipo de protección. Debo saber hacerlo. No es nada más, le voy a decir a mi secretaria que lo haga ahorita. No. Tenemos nosotros que entender cómo hacer esa prueba. Ahora, ¿solo el laboratorio me va a hacer prueba? No, tampoco. Por eso es justamente lo que yo digo que tenemos que hacer nosotros en nuestro consultorio, pero debo de tener esa capacitación para entender lo que yo voy a hacer. ¿Sale? ¿Qué tan funcional puede ser para un paciente y para mí como médico hacer esta prueba? Pues primero, es funcional. Si lo hago en una fase aguda, en una fase donde mi paciente está sintomático, la probabilidad de que yo capte o que pueda tener una prueba positiva va a ser mucho más alta. Es decir, el rendimiento de mi prueba sube. Si yo como paciente me lo hacen y me identifican, ¿qué sucede? Si tengo influenza, me dan un tratamiento dirigido. Si tengo sincicial respiratorio, tengo COVID, me dicen para tomar mis precauciones en casa y además me van a decir también cómo evitar el uso de los antimicrobianos en el exceso que estamos teniendo. Entonces, esto, en resumidas cuentas, me va a permitir a un bajo costo y en un corto tiempo, porque es una prueba de minutos. Es una prueba donde en minutos de mi propia consulta yo hago la detección y tengo, si yo tengo disponibilidad de hacerlo, tengo que ofrecérselo a mi paciente. Tengo que saber qué es lo que debo y puedo hacer y entonces entender que una prueba rápida nos es útil en el consultorio. Yo espero de verdad haber dejado con ustedes así como que vamos a platicar, vamos a comentar la experiencia que tenemos todos y cada uno, porque es la única manera de enriquecernos. No solamente ir a escuchar a alguien que diga y creer que lo sabe todo, no. Lo más bonito es siempre compartir todas nuestras experiencias porque todos aprendemos en ese momento. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Recuerden, estamos brindando conferencias de diferentes temas. La próxima ponencia la vamos a tener con el doctor Jair Muñoz. Él es urólogo y viene con una gran trayectoria en su consulta privada y también en todas estas nuevas tecnologías que ya está implementando. Así que los invito a que puedan acompañarnos en la siguiente ponencia, a disfrutar todo lo que hemos preparado para ustedes para los próximos años y bueno, seguir fortaleciendo la educación médica continua y poder ayudar a miles de pacientes con un diagnóstico y un tamizaje oportuno. Muchísimas gracias, gracias a todos por darnos la oportunidad de conocerles y nos vemos en la próxima reunión.